2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día 17 de junio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero agradecerle al Señor esta nueva oportunidad que Él nos da de estar juntos para seguir estudiando su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que la palabra es nuestro pan espiritual y debemos siempre alimentarnos de ella, y el Señor nos ha concedido esta oportunidad de que juntos cada jueves podamos estudiar la palabra de Dios para ver a través de ella todo lo relacionado con el carácter y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice Romanos capítulo número 8, a los que Dios de antemano conoció, también los ha predestinado para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos creados a la imagen de Dios y Dios quiere que reflejemos su imagen aquí en la tierra. Así que en esta noche le doy la más cordial bienvenida a este estudio y le invito a abrir su corazón para que el Espíritu Santo pueda depositar semillas que germinen, que crezcan y que den fruto. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Padre precioso, amado, bendito y bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, queremos en primer lugar confesarte que estamos agradecidos por tu cuidado, tu protección, tu ayuda y todas tus bendiciones. Gracias, papito, porque tú nos has abierto esta oportunidad de que juntos, a través de esta plataforma de YouTube, nosotros podamos cada jueves estudiar tu palabra. Lo hacemos porque queremos conocer más de tu persona, de la persona de Jesús, tu Santo Hijo, y de la persona de tu maravilloso Espíritu. Pero también queremos conocer tu voluntad y tu propósito. Así que en el día de hoy, alíneanos pues con tu propósito y acomoda a través de tu Espíritu Santo lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, para que podamos ser edificados y fortalecidos con tu palabra en nuestro ser interior. Por todo cuanto tú hagas, siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados y amadas, en el día de hoy le presento el tema Un nuevo hombre en Cristo. Seguimos entonces estudiando el capítulo número 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y el objetivo que tengo en el día de hoy con mi exposición es que podamos comprender de qué forma le exige la Biblia al cristiano que camine por la vida. La Biblia nos marca a nosotros la forma, la manera en que nosotros debemos caminar en nuestra vida cristiana. A lo largo de toda la epístola, Pablo señala la responsabilidad que tiene la iglesia de manifestar continuamente la vida de Cristo. La iglesia debe imitar sus características personales, ponerse su armadura y pelear sus batallas en el poder del Espíritu. Sus miembros deben perdonar como Él perdona, y sus líderes deben enseñar como Él enseñó. Este pasaje que iniciamos hoy, de los versículos del 17 al 32, nos presenta tres afirmaciones que son buenas que nosotros podamos recordar. Primero, la persona que tiene una vida sin Cristo. Los versículos del 17 al 19. Ese tipo de personas que tienen una vida sin Cristo
tienen una mente dominada por los antivalores y por la pérdida de la sensibilidad moral y espiritual. Lo segundo que nos presenta el pasaje, en los versos del 20 al 24, la persona que tiene una vida en Cristo, con Cristo. Ese tipo de persona que tiene una vida con Cristo es literalmente un nuevo hombre que se ha despojado del viejo hombre y va desarrollando la mente de Cristo. Como dice 1 Corintios 2:15. Lo tercero que podemos ver en este pasaje son las evidencias de la nueva vida. Los versículos del 25 al 32. Se manifiestan las evidencias de la nueva vida, se manifiestan en acciones que agradan al Espíritu de Dios, evitando hacer cualquier cosa que lo entristezca. En cambio, en el pasaje que estudiaremos hoy, Pablo se centra más en la conducta de las personas que forman la iglesia. El creyente es ahora una persona nueva en Cristo. Por tanto, debe caminar en amor y vivir en el Espíritu. Dos características de una persona nueva. Camina en amor y vive en el Espíritu. Los efesios estaban rodeados por influencias paganas, como lo estamos nosotros en el día de hoy. Lo mismo le sucede a todos los cristianos, no solamente aquí en nuestro país, alrededor del mundo. Somos bombardeados desde todas partes por ideas pecaminosas. En su trabajo, a través de los medios de comunicación y por medio de las diferentes formas de literatura, los cristianos nos enfrentamos continuamente a la tentación de vivir como el mundo. Al igual que los efesios, los cristianos de la actualidad, nosotros necesitamos obedecer a las indicaciones de Pablo. Si no se quiere ir desviando poco a poco, inconscientemente, en una dirección incorrecta. En mi disertación de hoy voy a desarrollar 3 puntos esenciales de mi tema. El primero, un ejemplo indigno. El segundo, una enseñanza adecuada. El tercero, las vestimentas aceptables. Vamos a ver entonces este primer punto, un ejemplo indigno. Lo sustenta Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecidos, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vemos aquí en lo que leímos un nuevo pues, en Efesios 4:17. Esto nos sirve de indicación de que hay una transición más de un tema a otro dentro de la epístola. La semana pasada estuvimos viendo los relacionados con la madurez espiritual. Ahora el apóstol Pablo cambia y deja de hablar de la madurez espiritual y de los falsos maestros que desestabilizan a los creyentes que no se han cimentado, fundamentado en el Señor Jesucristo. Ahora él empieza a hablar acerca de cómo debemos caminar nosotros para ir creciendo y alcanzar la madurez que hablábamos la semana pasada.
Pablo acaba de afirmar que el Señor ha provisto a través de la iglesia, que es su cuerpo, la gracia suficiente para el crecimiento espiritual de sus miembros. Ahora afirma que esto exige por parte de nosotros una respuesta concreta que se debe manifestar en la vida. Ahora, viene una pregunta: ¿cuáles eran las características principales del estilo de vida que llevaban los pecadores de Éfeso? El apóstol exhorta insistentemente a los efesios a que se aparten de manera definitiva del estilo de vida pagano que los rodeaba. La mundanalidad de los efesios no solo era aceptada en sociedad, sino que era estimulada por las prácticas inmorales que se llevaban a cabo en los templos de los dioses. En medio de su ignorancia y superficialidad, creían correcto su pecaminoso comportamiento. Ellos veían que era normal. Como hoy los que no conocen a Cristo ven normal todo lo que la gente hace. Si la gente fornica, adultera, la gente ve esto como algo normal. Lo que dicen es todo mundo lo hace. Entonces, así vivía la gente de Éfeso. Creían correcto su pecaminoso comportamiento. El mandato de Pablo es dado en el Señor. Y esto nos afecta tanto a nosotros como les afectaba a los creyentes de Éfeso. El apóstol tiene total autoridad en lo que dice, y esa autoridad le viene de Dios. Habla como policía ante la puerta del delincuente, ordenándole que abra en nombre de la ley. El entendimiento de los pecadores de Éfeso se hallaba entenebrecido, como el de aquellos que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracia, sino que envanecieron su razonamiento, como dice Romanos 1:21. En realidad, su ignorancia los había alejado, excluido, apartado de la vida de Dios. Se les había endurecido el corazón y ese embotamiento los mantenía insensibles ante las cosas morales y espirituales. Vivir en la vanidad de su mente, como dice el apóstol Pablo, se refiere a la tendencia natural y humana de pensar nuestros propios caminos lejos de Dios. Así vivían los de Éfeso. El orgullo intelectual, la racionalización y las excusas alejan a la gente de Dios. No se sorprenda si las personas no aceptan el Evangelio. El Evangelio parecerá locura a quienes abandonan la fe y se apoyan en su propio entendimiento. Así como las callosas rodillas del camello son insensibles al dolor, también la conciencia de los pecadores de Éfeso habían perdido toda sensibilidad. Se habían entregado a una vida de sensualidad, siguiendo los engañosos deseos de su lascivia. Practicaban la inmoralidad con una despreocupación completa. Los pecadores de Éfeso no se sentían avergonzados de nada. No tenían normas personales sobre lo que era correcto y lo que no. De manera que no les importaba lo que pensaran los demás sobre su conducta. Consideraban esta libertad, entre comillas, una consecuencia de la iluminación de su entendimiento, entre comillas, cuando en realidad era todo lo contrario. Lo mismo sucede con muchos en el mundo actual. Es obvio que este ejemplo era indigno
de que los cristianos lo imitaran. Y lo sigue siendo en el día de hoy. Nosotros no podemos imitar el comportamiento de la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Bueno, yo lo hago porque los demás lo hacen. No. Usted, aunque vive aquí en la tierra, si ha aceptado al Señor Jesucristo, ya se ha convertido en un ciudadano del reino de los cielos. Y como dice el Padre Nuestro, ya usted no puede hacer su propia voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios en usted y que el reino de Dios permanezca en su corazón. La gente debiera poder ver una diferencia entre los cristianos y los que no lo son por la forma de vivir de los primeros de nosotros. Debe haber una diferencia. Ahora vivimos como hijos de luz, como dice Efesios 5:8. Pablo dice a los efesios que deben dejar la vida pasada de pecado, ahora que son seguidores de Cristo. La vida cristiana, amados hermanos y hermanas, es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas. Nos convertimos al Señor. El Espíritu Santo comienza a operar en nuestras vidas, a limpiarnos, a purificarnos, a quitar las impurezas, las escorias. Pero ese es un proceso que no es automático. Lo que sí es que comenzamos a vivir, cuando aceptamos a Jesús, comenzamos a vivir espiritualmente. Y por vivir espiritualmente, Dios comienza a depositar de su fe en nosotros. Y eso hace que seamos una nueva creación. Pero lo relacionado con los pensamientos y las actitudes buenas, eso se va adhiriendo a nuestra vida mediante un proceso después que nos convertimos en nuevas personas en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando. Y eso es lo que necesitamos cada día cambiar para parecernos más al Señor Jesús, que es lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Dios no solamente quiere que yo sea un pastor, que yo sea un predicador, que yo enseñe la palabra. Lo que Dios quiere es que yo cada día me parezca más a su Hijo Jesucristo. Y eso tiene que estar en nuestras mentes. Porque cuando eso está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros siempre trataremos de agradar a Dios. Mire, cuando nosotros tenemos bien claro cuál es el objetivo que Dios tiene con nuestra vida, entonces es que comienza verdaderamente el cambio. Quiero hacerle una pregunta. ¿Nota usted un proceso de cambio para mejorar pensamientos, actitudes y acciones en su vida en comparación con los años pasados? ¿O siente que sigue siendo la misma persona? A pesar de que el cambio puede ser lento, ocurrirá de todas maneras y confía en que Dios le cambiará. Si desea más información acerca de nuestra nueva naturaleza como creyente, vamos a ver lo que dice Romanos 6:6. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Vamos a ver lo que dice también Romanos 8:9 si necesita más información. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, definitivamente no es de él, dice Pablo. Vamos al segundo punto, una enseñanza adecuada.
Este punto lo sustenta Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Puesto que ahora el creyente se halla bajo la gracia, ¿qué responsabilidad tiene con respecto a la ley? El apóstol afirma que la doctrina cristiana condena los caminos de maldad practicados por los pecadores de Éfeso. Jesús les exige a sus seguidores una conducta moral digna. Sus normas de justicia son más estrictas aún que las normas de la ley mosaica. Miremos lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:20. Porque les digo que a menos que la justicia de ustedes sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Ahora, los escribas y fariseos trataban de guardar la ley, pero Jesús dice que la justicia de nosotros tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque en nosotros habita el maravilloso y santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y Él vino para guiarnos a nosotros a toda verdad. Y cuando nosotros aceptamos la verdad que nos imparte el Espíritu Santo, entonces nuestra justicia es mayor que los que están tratando de seguir a Dios con puros mandamientos, sin la ayuda del Espíritu Santo. Que el creyente ya no se halle sometido a la ley, sino bajo la gracia, no significa que tenga libertad para quebrantar las leyes morales de Dios. Pablo afirma que aquellos que han oído la verdad tal como la enseñó Cristo saben esto. Había quienes sostenían que el evangelio de la gracia que predicaba Pablo le permitía al cristiano vivir habitualmente en pecado y con todo ser salvo, como hay algunos, incluso de corrientes evangélicas, que dicen que después que uno es salvo para siempre. Así que uno puede hacer lo que sea y no se va a perder. En otra epístola, el apóstol afirma que sus calumniadores han afirmado esto de él. Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? De esto se nos calumnia, y algunos afirman que así decimos, la condenación de los tales es justa. La realidad es que Pablo enseñó siempre que todos los que practican el pecado, entre paréntesis, incluso los que se llaman cristianos, cierro paréntesis, quedarán excluidos del cielo, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Oiga lo que dice el apóstol a los hermanos de Corinto. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se engaña a todo aquel que piense otra cosa. Entonces, hasta en medio de la iglesia hay engañadores. Engañadores. Yo he visto mucha gente que pide dinero prestado y te lo voy a pagar y juran y todo esto. Y después, búsquelo, no pagan nada. Son unos estafadores. Y así ellos quieren entrar en el reino de los cielos. Pablo dice que los estafadores no heredarán el reino de Dios. Este es por mencionarle uno, pero todas esas cosas que están allí impiden que alguien pueda heredar el reino de Dios. El que piensa que haciendo así puede heredar el reino de Dios se engaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos andan y
inventan, como dijo hace un momento el apóstol Pablo, excusas para poder tapar, para poder acallar su conciencia, en la que el Espíritu Santo les recuerda sus compromisos, la palabra que dieron. Pero entonces ellos necesitan acallar eso. Algunos se alejan y creen que en otros lugares le puede ir totalmente bien, cuando acá han dejado una situación que ellos no han resuelto. Entonces otros lo reciben y allá llevan el problema encima. Vamos al tercer punto, la vestimenta aceptable. Esto lo sustenta Efesios capítulo 4, versos del 21 al 24. Dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver cuáles son las vestiduras del cristiano elegante, porque hay cristianos que se conducen elegantemente. El cristiano elegante se quita la vestidura del viejo hombre, cambia la conducta anterior y abandona los deseos engañosos. ¿Y qué hace el cristiano elegante? Se pone las nuevas vestiduras. ¿Y cuáles son las nuevas vestiduras? El hombre nuevo, que tiene que ver con la justicia y la santidad de Dios. Amados y amadas, hay cierta forma de conducta que son totalmente inaceptables como vestimentas para un creyente. Y no estamos hablando del vestido exterior, estamos hablando del vestido interior. En cuanto a la antigua manera de vivir, dice el apóstol que debe desprenderse, usted debe desprenderse del hombre viejo. La naturaleza humana caída es como un vestido sucio y raído. La impulsan deseos engañosos que prometen cosas que nunca podrán dar. Es necesario desechar estos ropajes y quitárselos definitivamente. En esto, Pablo utiliza un tiempo verbal llamado aoristo. Abro paréntesis, forma que equivale aproximadamente al pretérito indefinido. Cierro paréntesis. Con esto, el apóstol indica que se trata de una acción que debe realizarse de una vez por todas. Decido seguir a Cristo y me abstengo de todo lo que no le agrada a Él. Sin embargo, esta entrega exige también la renovación continua de la mente, tal como lo manifiesta el apóstol al usar el tiempo presente en el versículo 23. Esa renovación exige que enderecemos periódicamente el curso de nuestra forma de pensar, porque siempre se seguirá desviando bajo la influencia de la carne y del mundo. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que revisar constantemente nuestras conclusiones
en cuanto a lo que es agradable a Dios y lo que no, examinándolo todo a la luz de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu. Una vez despojado de las viejas vestiduras, el creyente se pone nuevas ropas, las de un hombre acabado de crear. Tal como Adán al principio de la humanidad, él también, nosotros también, hemos sido creados a la imagen de Dios. Tenemos capacidad para llevar una vida auténticamente justa con respecto a los hombres y genuinamente santa respecto a Dios. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, amados hermanos y hermanas, eso es cosa del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo se fue, se quedó atrás. Ahora tenemos cosas nuevas en el Señor Jesús. Debemos dejarla atrás como ropa vieja que necesita desecharse. Esto es tanto una decisión que hacemos para toda la vida cuando decidimos aceptar el regalo de salvación que Cristo nos da como un compromiso consciente diario. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados hermanos y hermanas, quiero concluir diciéndole lo siguiente. No andemos por impulso ni deseos. Debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel, apuntar en la nueva dirección y apropiarnos de la nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos da. Así seguiremos reflejando la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, muchísimas gracias por enseñarnos a través de tu palabra la manera en la que tenemos que conducirnos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesucristo para tener una novedad de vida. Padre, que tu Espíritu Santo nos siga ayudando para que nosotros no andemos por nuestros impulsos ni nuestros propios deseos. Queremos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ubicarnos en el nuevo papel de hijos de Dios, de hijos de luz, para así poder apuntar en la dirección correcta. Como dijo el apóstol Pablo, no miro ni a diestra ni a siniestra, sino que sigo el blanco que es el Señor Jesucristo. Porque esta, Padre, es la única manera de apropiarnos de la nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos dé, para que nosotros podamos pensar como piensa Cristo, vivir como vivió Cristo, agradarte en todo, para que el propósito eterno por el cual tú nos creaste lo podamos cumplir reflejando tu imagen aquí en la tierra. Que podamos ser esos representantes legales de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios, que nosotros somos embajadores, o sea, somos representantes de nuestro Señor Jesucristo, del reino de los cielos,
y que nos podamos conducir como esos embajadores, como esos representantes legales de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Señor, ayúdanos para que no vivamos igual que viven los que no te conocen, que haya una diferencia y la gente al mirarnos pueda decir verdaderamente fulano, fulana de tal, es totalmente diferente. Dios ha cambiado su vida. Para que así los que nos conocen, al ver nuestra conducta, puedan decir realmente Dios vive, porque ha cambiado a fulano o a fulana de tal. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza de la nueva vida, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, le quiero una vez más agradecer todo este tiempo que han estado conmigo. Espero, si el Señor nos los permite así, volver a estar con ustedes el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque queremos que esa gloria que tuvo la iglesia del primer siglo también la podamos tener nosotros en el presente. Hasta que llegue ese momento, que el Señor les bendiga. Les saludo muy cordialmente en el nombre de Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.